Amados hermanos, un cordial saludo, bendecido día en Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Y bueno, rogando al Señor que nos siga animando, fortaleciendo, que siga cumpliendo sus propósitos con cada uno de nosotros. Y agradezco al Señor por esta oportunidad que nos brinda y seguir aprendiendo de la palabra de Dios aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Quiero invitarles allí. 1 Tesalonicenses capítulo 5. El apóstol Pablo y el equipo misionero que llegó allí a Tesalónica están dando exhortaciones ya aquí en este capítulo 5, como ustedes han podido observar y como hemos podido ver en la escritura. Desde el versículo 12 del capítulo 5, el apóstol Pablo y este equipo han venido dando algunas exhortaciones para la iglesia allí en Tesalónica. Y dentro de esas exhortaciones que hace, está allí en el versículo 19, una exhortación más, una exhortación que está en sentido negativo, pero que es positiva. Y nos dice, no apaguéis al espíritu. 5:19, 1 Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. Entonces, ese es el deseo del apóstol Pablo con estos hermanos, y que el Señor nos guíe en esta mañana también para que podamos aprender, que podamos atender lo que el Señor quiere y desea con cada uno de nosotros. Oramos y empezamos la reflexión. Muchas gracias, Dios, te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos por este medio. Gracias por tus propósitos con nosotros. Rogamos, Señor, que sigas fortaleciendo tu iglesia, que nos sigas guiando, dirigiendo, que podamos cumplir tus propósitos, Señor, y que podamos estar sujetos a ti. Muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos. Amén. Bueno, esto de apagar el espíritu, a veces son versículos mal interpretados, a veces son versículos que se utilizan de otras maneras, sino como la manera que el Señor lo está presentando aquí, acerca de apagar el espíritu. Una de las maneras que desafortunadamente es una mala interpretación y una mala enseñanza de la Escritura es que la salvación se pierde, que aquí apagar el espíritu es que el espíritu se aparta de nosotros, que ya no está más con nosotros. Pero no es el sentido de lo que el Señor está diciendo, y recordando la exhortación que el Señor está haciendo, y como ya lo expresé desde el versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y ahí continúan las exhortaciones. Está hablando para creyentes, personas que ya han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y quiero que nos detengamos un poquito aquí, que consideremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de apagar el espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor aquí de apagar el espíritu? Bueno, si miramos, no en el original, porque seguramente que va a ser muy difícil que podamos encontrarlos, el original de la Biblia, el original cuando fue escrito a los hermanos en Tesalónica, pero sí, acogiéndonos a los recursos que el Señor nos ha dado, lo que aquí dentro del contexto que se está hablando, y que se está usando este versículo de no apagar el espíritu, pues nos muestra claramente de lo que el Señor quiere decirnos. Y apagar aquí en la escritura, apagar es como opacar, es como hacer cesar, es como interrumpir una actividad. Un ejemplo práctico, no es igual, es algo similar de cuando nosotros apagamos la luz de un bombillo, en el interruptor encendemos y prendemos y apagamos, y la luz se apaga y se prende. Cuando no hay actividad de luz en el bombillo, no es porque el bombillo no esté o porque esté ausente, está presente pero está inactivo porque no está recibiendo la energía para poder dar la luz, la energía a través de él. Entonces,
Mis amados, por esa misma línea, quiero también que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. Una vez más, no es que el Espíritu, por nuestra desobediencia, se vaya a ir de nosotros. Sí, pero sí opacamos, pero sí hacemos cesar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y como bien nos dice la Escritura, quisiera hacer algunos comentarios de unos versículos muy conocidos acerca no toda la obra del Espíritu Santo, pero sí algunas de las obras del Espíritu Santo que Dios ha prometido en nosotros y que el Espíritu Santo hasta ahora ha hecho en nosotros los hijos de Dios. Para que todos tengamos presentes, una vez que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, una vez que nosotros confesamos nuestros pecados y creemos en Jesús de todo nuestro corazón, en ese mismo instante, en ese mismo momento, Dios envía su Espíritu, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos morada del Espíritu Santo, estamos sellados por el Espíritu Santo, ya le pertenecemos al Señor. Y una de las cosas que quiere el Señor hacer a través de su Santo y Divino Espíritu morando en nosotros es cumplir la promesa, ¿no? Cumplir la promesa. El Señor Jesús bien lo dijo, no los dejaré solos, no los desampararé, no los dejaré, como nos dice allí en Hebreos 13:5, que el Señor no nos desampara ni nos va a dejar. Eso lo dijo Jesús, pero ¿cómo es posible si Jesús está en el cielo a la diestra del Padre? ¿Cómo es que dice que no nos va a dejar solos? Pues por la presencia del Espíritu, porque recordemos que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es una fuerza, son algunas características de Él, pero no es que sea Él, es una persona, por las características esenciales que Él tiene como persona. Entonces, allí en Hechos 1:8 dice también que la obra del Espíritu Santo, a Dios enviar al Espíritu Santo a cada uno de nosotros, es que nosotros podamos ser sus testigos, podamos ser testigos de Cristo. No es más lo que dice la Escritura allí, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que para que podamos presentar a Cristo y para que podamos nosotros dar un testimonio fiel y verdadero de Cristo, se necesita la obra y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera. Por eso a veces nos desanimamos, porque hacemos esfuerzos sobrehumanos por tratar de agradar al Señor, por tratar de cumplir la palabra del Señor. Y a veces desobedecemos, nos desanimamos y no queremos continuar. Es porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra, sino lo estamos haciendo nosotros. Otra cosa que el Señor prometió, el Señor Jesucristo prometió, y está en Juan 14:26, y si usted me acompaña, por favor, para aprovechar bien el tiempo, dice en Juan 14:26. Muy claro el Señor hablando y lo que iba a acontecer, la promesa que le estaba dando. Nos dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, el Espíritu Santo cumpliendo con el propósito para el cual Dios le envió, y es consolarnos. Dice el Consolador, Él nos consuela. Y Él nos va a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dicho. Pero para eso, por supuesto, tenemos que estar en la Escritura, tenemos que estar en la Biblia, tenemos que estar recordando las palabras de Jesús, y las palabras de Jesús las encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso les animamos, y aprovecho la oportunidad para animarles que estemos en la palabra y que podamos ir allí a la fuente de toda bendición. Estas son algunas de las cosas, mis amados, que el Señor hace a través de su Espíritu. Cuando nosotros desafortunadamente operamos en carne, porque cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, somos una nueva criatura con nueva naturaleza, pero desafortunadamente mientras estemos en este cuerpo, la carne va a seguir con vida. La carne se acaba, este cuerpo corruptible, esta
mente carnal, estos deseos carnales. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo es quien va no a quitar en este punto y en este momento, mientras estemos en esta tierra, esos aspectos no van a ser erradicados, o la carne no va a ser erradicada completamente del creyente, de la persona. No, 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 no. Lo que sí viene a hacer el Espíritu Santo es a tener control sobre esas áreas de nuestra vida. O sea que ya no vamos a servir a la carne, sino vamos a servir al Espíritu. Y eso es lo que el Señor anhela y desea. Allí, en Gálatas 5:17, si ustedes me acompañan, Gálatas 5:17, nos dice la Escritura muy claramente, permítanme, Gálatas 5:17, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire, está hablando de dos aspectos, el espíritu y la carne, y esas situaciones que se presentan es dentro de nosotros. Cuando nosotros no le damos la plenitud al Espíritu y no dejamos que el Espíritu Santo controle toda nuestra vida, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y más le damos lugar a la carne y a esos deseos que no agradan al Señor, es cuando desafortunadamente apagamos el Espíritu Santo, apagamos toda la obra, interrumpimos lo que Dios quiere hacer en nosotros, nuevas criaturas, que podamos dar un testimonio de Cristo, que podamos ser consolados, que podamos recordar las palabras de Jesús. Todas esas cosas que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, pues son interrumpidas desafortunadamente por nuestra desobediencia, porque estamos más bien obedeciendo a la carne y no al Espíritu. El deseo del Señor para aquí, como nos dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, es que no apaguemos el Espíritu. El apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos, no se dejen controlar de la carne, más bien déjense controlar por el Espíritu Santo. Y era el anhelo y el corazón de este equipo misionero para estos hermanos en Tesalónica. Porque si estos hermanos en Tesalónica hacían eso, iban a seguir siendo un testimonio digno de Cristo. Y yo le animo a usted también en esta mañana, si usted no ha tenido la oportunidad, si quien gobierna su vida es la carne, a usted lo puede mirar ahí, en Gálatas capítulo 5, muestra los deseos de la carne, todo lo que se genera en nosotros, todo lo que se genera en los deseos de la carne, eso va contra del Señor. Si usted está bajo los deseos y la carne es la quien controla, mire, su destino eterno va a ser condenación, porque el Espíritu no está morando en usted. Pero yo le animo, hoy es la oportunidad donde usted pueda confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y pueda venir al Señor Jesucristo para que Él pueda darle vida eterna. Y amada iglesia, nosotros que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Dejemos que sea el Santo y Divino Espíritu quien haga su obra en nosotros y no apaguemos el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, un bendecido día y amada iglesia, fortaleza y ánimo en el Señor. Muchas gracias.